Buenos días, hermanos. Antes de empezar con la prédica, quería compartir con ustedes una reflexión, ¿no? Mi esposa es hincha de unos youtubers que ayudan mucho a la gente en necesidad en la calle, ¿no? Es gente que va por la calle buscando, por ejemplo, ven a un niño vendiendo comida. Entonces se acercan a él y le ofrecen, le dicen, te cambio este juguete, ¿qué hora quieres? ¿Este juguete o quieres esta lata de leche? ¿No? Y muchos de los niños dicen el juguete, ¿no? Inclusive los adultos, ¿no? Le dicen, ¿qué prefieres? ¿Quieres esta botella de whisky o quieres estos pañales? Y entonces, claro, la mayoría, la botella de whisky, ¿no? Y todo así. Pero por ahí encuentran gente que dice, no, yo prefiero los pañales. ¿Por qué? Porque necesito pañales para mi hijo y no tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando él entra en contacto con esa gente, entonces comienza a averiguar un poco más porque el pañal o la bolsa de pañales está lleno de dinero, ¿no? Entonces, antes de entregarle los pañales, ¿no? Entonces les pregunta y trata de indagar un poco más sobre la vida y descubre unas historias realmente tristes, ¿no? Realmente tristes. Abandonadas, viudos, padres pues que se dejaron a los hijos con los abuelos, o sea, unas historias que cada una peor que la otra, es decir, unas historias tristes. Y esta gente, obviamente tiene mucho dinero, porque les regalan mucho dinero, en algunos casos inclusive les regalan una casa, ¿no? Etcétera. Entonces cuando Lucy me comparte este tipo de videos, tienen millones de vistas, millones. O sea, muchísima gente, miles de millones de personas en el mundo ven estos videos y les encanta, les gusta, ponen like, ¿no? De que se ayude a esta gente. Y en algún momento yo le dije a Lucy, pero estamos esperando que otros ayuden, siempre. Porque si yo le digo a otras personas más que no tienen tanto dinero, le dicen, ¿por qué no ayudas? O sea, en lugar de poner like, ¿qué tal si ayudas a alguna persona en necesidad? Tú también. Claro, no le vas a regalar una casa, pero ¿qué tal si aportas algo? Y entonces, no, es que yo no tengo dinero. Que ayuden los ricos, ¿no? Que ayuden los que tienen dinero. Entonces a mí me parece eso, ¿saben qué? Total hipocresía. Total, ¿no? Porque like a que ayuden, pero no like a que yo ayude. Y esto les dejo para reflexión, ¿no? Porque lo que decía Fanny, si bien es cierto, por ejemplo, para el proyecto Jiré, 2.000 francos, para ellos es bastante. Para una iglesia como nosotros, no. Muchos de nosotros gastamos muchísimo más que 2.000 francos en un solo mes. En un solo mes, en gastos, en compras, ¿no? La comidita, el restaurantito, el kebab. No tengo tiempo para cocinar, así que me voy para allá. O sea, en fin. Entonces, si uno pensara en esto, diría, por ejemplo, ¿no? Si acá somos 20, 30, 40 personas, con 50 francos, nosotros casi llegamos a la meta. Lo dejo en sus corazones, porque tampoco nos sobra, es verdad, a nadie nos sobra. Pero de todas maneras, no pongan like a esos videos, sino pónganse un like a ustedes, ¿no? Y la segunda cosa es que la ofrenda de hoy día, toda la ofrenda de hoy día va para nuestros amigos en Cuba, que están pasando esta gran necesidad y estuvieron acá. Vimos su corazón, vimos su fe, vimos su pasión por el Señor y ahora no tienen ni luz ni agua, están pasando mucha necesidad. Y el día de mañana está viajando Jorge, que es el líder del grupo, ¿no? Jorge está viajando para Cuba y entonces toda la ofrenda de hoy día se la vamos a mandar para que la lleve a Cuba y pueda ayudar a ellos en lo que puedan. Comprar un equipo ¿cómo se llama? Un generador, ¿no? De luz o en fin, lo que sea,
para poder apoyar. Así que a la hora en que vayan a dar su ofrenda, piensen que estamos ofrendando a hermanos, que si bien es cierto nosotros quizás no nos sobre, pero ellos están pasando muchísima necesidad. Y ahora sí, vámonos al estudio del día de hoy. Antes de abrir sus Biblias en el Salmo 119, prédica número 19. En 3 semanas habremos coronado el Salmo 119 completo. Entonces, estamos, antes de ir al Salmo, quiero mostrarles un cuadro que algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Esa es la división del reino de Judá y el reino de Israel. En un principio todo, lo que es azul y amarillo, en un principio todo era un solo reino. Cuando Saúl era rey, cuando David era rey y cuando Salomón fue rey, ¿no? Estos 3 reyes, todo era un solo reino, llamado el reino de Israel, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que después de Salomón el reino se divide en 2 partes. En el reino del norte, que es la parte de arriba, y el reino del sur, que es la parte de Judá. El reino del norte, como se quedó con 11 tribus, ¿no? En realidad son 10, porque una eran los levitas, pero digamos, se quedó con la mayoría de tribus de Israel, de la mayoría de los hijos de Israel. A ellos se quedaron con el título. Ellos se quedaron con el título de reino de Israel. Al principio era todo, y ahora ellos, la parte del norte, se queda con el título, ¿no? El reino de abajo, el reino del norte, el reino de Judá, ¿no? Porque era la mayor tribu, la más grande, pero también era una sola, reino de Judá. Entonces, a partir de ahí, se le llamó el reino de Israel al reino del norte y el reino de Judá, el reino del sur. Ahora, ustedes saben, por historia, que llegó un momento en que el imperio asirio, estamos hablando de más o menos 680, 700 años antes de Cristo, ¿ya? 700 años antes de Cristo, el imperio asirio se vuelve fuerte y llega e invade el reino del norte, todo lo azul. Llega, invade todo el reino del norte y lo desaparece del mapa, ¿no? La costumbre de los imperios era llegar, entrar, matar a los reyes, a sus familias, a sus hijos. ¿Para qué? Para que nadie reclame el trono después. A los potentados se les despojaba de todas sus propiedades y esas propiedades eran entregadas al pueblo, que se volvía fiel al nuevo imperio. Porque decían, hoy, ¿te acuerdas del potentado ese que vivía por allá, por Burdorf, no? No, ese tenía pero harta plata y le han quitado todo y se le han dado a mi tío Juancho. Entonces el tío Juancho estaba contentísimo, ¿no? No, claro, el potentado de Burdorf ya no tenía nada. ¿Y saben qué pasaba? Esos potentados terminaban siendo los esclavos en palacio del nuevo rey, porque eran gente educada, eran muy amables, muy corteses. Las damas terminaban sirviendo como sirvientas o entraban a formar parte del harem del nuevo rey, y los hombres, en su mayoría que trabajaban en palacio, ¿no? Los operaban, ¿no? Los cortaban. ¿Para qué? Para que no hubiese peligro de que tuvieran alguna relación con las mujeres del rey o con la reina. Entonces, todos los que rodeaban, los eunucos, ¿no? Eran eunucos, así se llaman, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa era la situación, ¿ok? Entonces, llega el imperio asirio y ¡fua! Barre con todo Asiria, con todo el reino del norte. Pero quiere tomar el reino del sur. Quiere bajar y también llevarse al reino de Judá. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo el rey de Judá era un hombre que estaba consagrado al Señor. Y el pueblo de Judá seguía al Señor, buscaba al Señor.
Entonces el reino de Judá, ¿qué hace? Convoca oración, convoca ayuno. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Y vamos a decirle, Señor, mira, este hombre quiere venir y tomar posesión de nuestra tierra. ¿Qué hacemos? Y los profetas hablan al rey y le dicen, tú no te preocupes, porque Jehová peleará vuestra batalla. Y el reino, los ejércitos de Asiria, que estaban ya para tomar Judá, de repente reciben noticias de que estaban invadiendo por otro lado, así que dejan todo y se regresan. ¿Ok? Y se van y los dejan. 100 años después aparece el imperio babilónico, que aplasta al imperio asirio y comienza a tomar control de todas las tierras asirias. El imperio babilónico se vuelve un monstruo gigante. Y en medio de eso, oye, ¿y eso allá qué cosa es? Es el reino de Judá. ¿Cómo? ¿Y estos asirios no? Vamos. Es hora de integrar al reino de Judá al imperio babilónico. ¿Y saben qué pasa? El imperio va a tomar control. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo protegió 100 años antes? Dios los protegió del imperio asirio. Y ahora no los va a proteger del imperio babilónico. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, los judíos, habían bajado la guardia. Se fueron deslizando, se fueron corrompiendo, se fueron alejando de Dios. Comenzaron a adorar dioses paganos. En lugar de adorar a Jehová, comenzaron a adorar dioses paganos. Por tanto, el juicio de Dios vino. ¿Por mano de quién? De Nabucodonosor II, rey del imperio babilónico en expansión, que tiene la ciudad sitiada. ¿Y para qué lo hacían eso? Para que se les acabe el agua, se les acabe la comida y comiencen a entrar en desesperación. Entonces, cuando abren las puertas de las grandes construcciones y las murallas, ahí estaba el ejército babilónico listo para entrar. Y esto me hace pensar en algo, y hay una foto acá que les he presentado, que es una tetera, ¿no? Ahí tienen ustedes una tetera con unas hojitas adentro para darle saborcito. Si sacas la tetera del fogón, solo es cuestión de tiempo para que el agua se enfríe. Y nunca se enfría en pocos segundos. Toma su tiempo. Y poco a poco, sutilmente, se va enfriando. Y exactamente igual es la fe. Muchas personas a veces me llaman porque están desesperados, porque pasa algo. Y yo les pregunto, ¿no? La gente por internet, les pregunto, ¿cómo estás con el Señor? Bueno, es que el tiempo, sabes que el trabajo, y es que no he podido. Y entonces me presentan todas las razones por las cuales sacaron la tetera del fogón. Y todas las razones son valederas. O sea, yo no estoy diciendo que no. Todas las razones son valederas. Pero las consecuencias son automáticas. No lo puedes detener. Es decir, en el momento en que tú sacas la tetera del fogón, el agua que está dentro siempre se va enfriando. Y piensa que tu fe es lo mismo. Piensa que tu fe es lo mismo. Y a mí cuando yo estudio la palabra, por ejemplo, yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que la gente de la iglesia no saque su tetera del fogón? Y Dios me dice, no puede hacer nada. Porque tu responsabilidad es predicarles,
pero responsabilidad de ellos en mantenerse en el fogón. Ahora, eso es lo que pasó con ellos. Ahora miren esta siguiente foto, y esto a mí me llama la atención. Esta foto fue tomada en el año 2013. ¿Se ve bien, no? Está nítida. Esto fue en Duque. Teníamos visitas, teníamos invitados de algunas iglesias, pero me pongo a mirar acá, por ejemplo. ¿Ven ustedes ahí, por ejemplo, cuántos han fallecido? Yo veo 3 que han fallecido. Billing, mi mamá, y ¿cómo se llamaba este muchacho que era hondureño? El que tiene chaleco, Marcelo, que tiene chaleco, ¿no? Entonces Marcelo falleció de un infarto en su casa, en el baño, ¿no? Cuando se levantaba para ir a trabajar. ¿Cuántos siguen los caminos del Señor, pero en otra iglesia? A ver, ahí tenemos, por ejemplo, atrás está Mónica Isaac de Schlieren, ¿no? Por acá tengo yo a César Geiser, que está en Ecuador. Claro, César está, claro. Hans está en Bürenlos, en la iglesia en Bürenlos. ¿Ah? Mark no estaba en la foto. ¿Dónde estaba? Abajo de Hans, ahí está Mark, está en Inglaterra, ¿no? Ahí tenemos a Dominic Schweitzer, por ejemplo, etcétera. ¿Cuántos han dejado los caminos del Señor? ¿Reconocen algunos? Yo veo varios, ¿eh? Yo veo varios. Varios que han dejado los caminos del Señor. Y cuando tomamos esta foto, ninguno de ellos decía que iba a dejar los caminos del Señor. Cuando tomamos esta foto, toda esta gente estaba participando de la iglesia activamente. Ninguno de ellos dijo, sí, yo en unos años voy a dejar los caminos del Señor. No, porque así es. Porque así es, cuando bajamos la guardia, cuando sacamos la tetera del fogón, el diablo dice, allá puedo aprovechar el tiempo. Y entonces vienen nuevas ideas, vienen pecados, nuevos pecados, tentaciones, oportunidades para alejarse del Señor. Y por último, ¿cuántos siguen en nuestra iglesia? Y hay varios, ¿no? Mira, y hay algunos que están chiquititos. ¿Has visto delante de Tania? Delante de Tania está Alejandro. Ese es Alejandro. ¿Imagina? Este es Alejandro. ¿Imagina? Hoy es el cumpleaños de Alejandro. Aquí están los sobrinos de Magali. Acá está Rubí, William. Bueno, está Julia. Está, ¿cómo se llama esta chica que cantaba, que era suiza? Bárbara. Que después este muchacho español se la llevó. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y ahora la pregunta es aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿No es cierto? Y esto es importante porque es tu responsabilidad, tu vida. No podemos culpar a otro de lo que tú no haces. ¿Cierto? Se cayó la taza. Sí. Se cayó la taza. Entonces, yo me doy cuenta de esto porque a veces tenemos esa tendencia de culpar a otro. Porque, ¿sabes qué? Por la iglesia. ¿Sabes qué? Por el esto. ¿Sabes qué? Por el otro. Hermanos, sacar la tetera del fogón es tu responsabilidad. Mantenerla en el fogón es tu responsabilidad. Muy bien. Ahí como reflexión, hasta que entonces Sedequías, el rey del reino del sur, el reino de Judá, era el rey, se llamaba Sedequías, ¿ya? Sedequías tiene miedo. ¿Por qué? Porque según los libros, las historias, cuando Samaria iba a invadir, el rey convoca a los profetas y los profetas le dicen, tenemos mensaje de Dios para ti, Dios va a protegerlos, ¿ya? Entonces Sedequías convoca a los profetas.
Pero ¿qué es lo que estaba buscando Sedequías? Sedequías buscaba ese tipo de confirmación mentirosa, esas palabras motivadoras que estamos acostumbrados a escuchar de los falsos profetas hoy en día, ¿no? Dios hará maravillas, Dios te va a usar en grande, como nunca antes has visto. Esta iglesia va a ser el tremendo golpe para toda la ciudad, ¿no es cierto? Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar un montón, Dios te va a llevar. Todas esas falsas promesas, esas falsas profecías que estamos acostumbrados a escuchar, él esperaba eso. Sedequías esperaba a esos falsos profetas que le dijeran: no te preocupes, Dios va a estar contigo, Nabucodonosor se va a arrodillar delante de ti, verás. ¿No? Pero Sedequías sabe que los falsos profetas dicen mentiras. Y entonces Sedequías llama a un profeta joven. Era joven. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, tenía 20 años. Se calcula que en este momento Jeremías ya tendría más o menos unos 30 y tantos años. Entonces ya tenía el respeto del pueblo y lo llama a Jeremías. ¿Y qué hace? Vamos a leer. Busquen Jeremías capítulo 32, versículos 1 al 5. Jeremías 32, versículos 1 al 5. ¿Saben cuál era el gran problema de Jeremías? Es que Jeremías no era un alcahuete espiritual. Jeremías no era un alcahuete espiritual. Y dice el capítulo 32 de Jeremías, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Escuchan, ¿eh? Palabra de Jehová que vino a Jeremías. El año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Escuchen con atención. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso? Versículo 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Jeremías, el rey estaba esperando palabritas bonitas, ¿no? Y de repente Sedequías dice: no. Te cuento la historia, dice Jeremías: querido Sedequías, el Dios nuestro lo ha dicho. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a caer. Vas a caer en manos de Nabucodonosor y vas a ir esclavo a Babilonia. Y entonces todo lo que estás soñando, esperando, no va a ocurrir. Y Sedequías agarró y lo metió en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque no le gustó lo que Jeremías le decía. Y cuando piensen esto, piensen en esta figura, ¿no? Estábamos en el barco hablando acerca de la historia de Pablo, que cuando Pablo estaba llegando a una ciudad, recibe una visión, ¿no? Y la visión le dice: Pablo, pasa por Macedonia, te necesitamos en Macedonia.
todo lo que es Filipos, Tesalonicenses, toda esa zona. Pasa por Macedonia Pablo. Y entonces Pablo tiene la visión. Dios, Señor, un hombre macedonio en mi sueño. Así que Pablo deja su ruta que estaba planeada y se dirige a Macedonia. Dios me ha llamado, Dios me ha dicho que vaya. Y cuando Pablo llega a Filipos, ¿qué pasa? Hay un problema, se encuentra en la ciudad y lo meten en la cárcel. Pablo llega a Filipos y por predicar el evangelio lo meten a la cárcel. Y está en la última celda por donde pasaban todo el desagüe de las cárceles. Lo tienen en cepos, ¿no? Sus pies metidos en esas maderas que tenían huecos, metían sus pies ahí, cepo. Estaba con Silas. Y claro, ellos se ponen a cantar. Pero cuando decíamos esto en el barco, decíamos, ¿ustedes no creen que Pablo había preguntado, Señor, espérate un ratito, discúlpame, pero no era tu visión esa que pasara por Macedonia? O sea, ¿para qué me has traído a Macedonia? ¿Para meterme en la cárcel? Yo creo que Pablo lo preguntó, ¿no? Claro, el corazón de Pablo estaba diciendo, no me importa, Dios dijo que venga a Macedonia, he venido, estoy predicando, se está sembrando la iglesia de Filipos, que se va a sembrar con el carcelero, porque cuando viene el terremoto, caen las cadenas, el carcelero se va a matar, y Pablo le dice, no, acá estamos. Y el carcelero y su casa se convierten, y con el carcelero y su casa empieza la iglesia de Filipos. Entonces la idea de que Pablo estuviera en la cárcel tenía el propósito de que el carcelero se convirtiera para empezar la iglesia de Filipos. Cuando llega Pablo y está en la cárcel, aunque al final sabemos el objetivo de Dios, en un momento tú te preguntas y dices, no entiendo. Jeremías dice, Señor, este de acá me pidió que fuera a profetizar. Tú me dijiste que le dijera esto. Le he dicho eso y yo estoy en la cárcel. O sea, ¿dónde está la gracia? Por eso a Jeremías le decían el profeta llorón. Porque cada vez que Dios le mandaba, Jeremías decía, no, pues, Señor, no, manda otro, pues. No, Jeremías, anda tú. No, pero, Señor, tú sabes, me van a meter en el pozo, en el fango, en la cárcel, me van a pegar. No importa, anda tú. No, pues, manda otro. No, anda tú. Y Jeremías iba obediente. Y cuando lo hacía, lo metían en la cárcel, le pegaban, lo metían en el cepo, lo metían en el foso, en el fango. O sea, el pobre Jeremías tiene que haber vivido una frustración, me parece. Y en esas circunstancias tenemos a un hombre de Dios, un hombre obediente a las cosas de Dios, un hombre de oración profunda, pero está preso por obedecer el mandato de Dios. Y en ese momento Dios va a hablar con Jeremías y le va a decir dos cosas. La primera la encontramos en Jeremías 33:3. La ciudad estaba sitiada, el rey de Sedequías, su fin estaba cerca. Escúchenme, Sedequías va a ver cómo degollan a todos sus hijos delante de él. Y después le van a quitar los ojos. O sea, antes de quitarle los ojos, Nabucodonosor va a degollar a todos los hijos de Sedequías delante de él. ¿Te imaginas eso? Ver tú que están matando a tu hijo delante. Y luego a él le van a quitar los ojos. El fin de Sedequías por haberse alejado del Señor. Haber permitido que el pueblo de Dios se alejara. Haber permitido que el pueblo de Dios se alejara. Porque como rey tenía que haber hecho algo, ¿no? Y entonces, eso le va a pasar a Sedequías, pero a Jeremías no. En primer lugar se le aparece Dios a Jeremías y le dice, Jeremías,
Estás en la cárcel, ¿no? Estás sufriendo. Pero te voy a decir algo, a ti. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busquen en su Biblia, márquenlo de una vez para que lo tengan marcado, si no lo tienen marcado. Pero esta es una de las promesas más preciosas que hay en la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas son las palabras, las mayores palabras de motivación que puede recibir un siervo de Dios que la está pasando mal. Estás en la cárcel, pero no importa. ¿Por qué? Porque clama a mí, ahí en la cárcel, clama a mí. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la segunda cosa que Dios le dice a Jeremías está en el capítulo 32, versículos 26 y 27. Jeremías 32, versículos 26 y 37. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me encantó preparé este cuadro. Lo posible me toca a mí hacerlo, ¿no? Lo posible me toca a mí hacerlo. Pero también sé que tengo un Dios experto en casos imposibles. Y estos dos versículos, estas dos promesas que Dios le dio a Jeremías, son promesas que están en la Biblia para nosotros. Al final de todo, Nabucodonosor toma Jerusalén. Por orden de Nabucodonosor, se degüella a los hijos, se le quitan los ojos a Sedequías, los llevan esclavos, se llevan esclavos a Daniel, que era jovencito, a sus amigos, ¿no? También se los llevan, ¿no? Pero ¿sabes qué hizo Nabucodonosor? Ordenó que Jeremías no se le tocara. ¿Qué tal? Y se le permitió, se le dieron tierras a Jeremías y se le permitió vivir en esas tierras. ¿Por qué Nabucodonosor hace eso? Porque le pasaron el dato. Le dijeron: Jeremías no le mintió. Jeremías le dijo que tú ibas a ganar. Él no ocultó la verdad, se lo dijo, pero el rey no quiso obedecer, no quiso rendirse para proteger a su pueblo, sino que se enfrascó en eso, y entonces llegaste tú. Entonces Nabucodonosor ordena que no le toquen a Jeremías, ¿no? Y entonces el tema que me llama la atención acá es ese versículo: clama a mí. Ahora, ¿cuándo es que clamamos nosotros? ¿Cuándo es que nosotros entramos en clamor a Dios? En varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está quebrado. Cuando uno está quebrado y humillado, por ejemplo. Y a veces Dios tiene que llevarte a esa situación. Especialmente cuando uno a veces tiene orgullo escondido, ¿no? Ese orgullo que no, nadie me toca, nadie me dice porque yo soy, ¿no?, lo máximo. Y entonces cuando tienes ese orgullo escondido, entonces Dios tiene que quebrarte. Dios tiene que quebrarte. Y lo he dicho varias veces, ¿no? Mi abuela me decía que nunca me metiera a salvar a nadie cuando estábamos en la playa, en el mar. Que si veía que alguien se estaba ahogando, que tuviera mucho cuidado, que no me la diera de bacán ni de héroe. ¿Por qué? Porque la gente se desespera cuando está ahogándose. Y cuando tú llegas, se te agarran y se hunden contigo.
Entonces habían dos opciones: o llegas y esperas a que ya esté ahogado, medio ahogado, y se suelta, y ahí recién lo agarras, o le metes un trompazo para dejarlo medio groggy, y recién ahí lo sacas, ¿no? Y entonces a veces nosotros estamos en esa situación. Estamos tan ahogándonos que no somos capaces de reaccionar. Estamos desesperados. Y Dios te lleva a esa situación para quebrantarnos, para humillarnos, como lo hizo con Sansón. Porque Sansón se creía lo máximo, el fuerte, el grande, el poderoso, y terminó de payaso de los filisteos. Y cuando está como payaso, clamó a Dios. O por ejemplo Samuel, cuando se sentía frustrado. Samuel eligió a Saúl, pero lo eligió por orden de Dios. Pero cuando ve que Saúl se comporta mal, Samuel se frustra, porque en el fondo se siente culpable. Yo lo elegí. Dios, no, Samuel, no. Yo estaba ahí contigo. Sí, pero mira lo que ha hecho Saúl. Y se siente tan frustrado que dice la palabra que Samuel clamó a Dios. O David, cuando lo perseguían, dice que clamó a Dios. Yo me preguntaba durante esta semana que hacía el estudio, me preguntaba y decía, ¿es que siempre tenemos que estar en una crisis para clamar a Dios? O sea, siempre tenemos que llegar a un momento de frustración, de quebrantamiento, de humillación, para empezar a clamar a Dios, porque yo quiero que se cumpla en mí la profecía que Dios le dio a Jeremías, la promesa. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero eso. Pero siempre tenemos que llegar al punto de quebrantamiento, de angustia, de humillación, para empezar a clamar a Dios. No. Y eso es lo que nos enseña la porción del Salmo que nos toca hoy día. La porción del Salmo nos da 5 pautas sencillísimas para clamar a Dios. Sencillísimas. Vamos al Salmo 119. Versículos 145 al 152. 5 cosas. El versículo 145 nos dice cómo clamar a Dios. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. La primera cosa para clamar es que comienzas a orar con todo tu corazón. Y esto es cuando tu oración deja de ser repetitiva, memorizada, y tu corazón se involucra emocional y espiritualmente. Naturalmente que esto generalmente ocurre cuando estamos quebrados o frustrados o angustiados, ¿no es cierto? Pero, y esta es mi pregunta, ¿no? O sea, tenemos una vía de oración tan pobre y tan repetitiva, que ya aburre. Yo les he dicho muchas veces, tengo una lista de oración, y repetir mis oraciones todos los días me aburre, tremendamente me aburre. Los últimos 3 días, alguna razón tendrá Dios, pero los últimos 3 días le dije, Señor, el viernes, de jueves para viernes, mi esposa los días viernes se queda en casa, no sale tempranito, no nos levantamos a las 6 de la mañana, entonces podemos dormir como hasta las 8, ¿no? Y entonces le dije, Señor, mañana podemos dormir hasta las 8, así que me gustaría que me despiertes a las 4 para tener mi tiempo de oración, ¿no? Y estaba durmiendo plácidamente, riquísimo, porque estaba calientito, con mi frazadita, todo rico así, y ¡ting! Abro el ojo. Y tenemos ese despertador que te señala, ¿no? el reloj en el techo. Y miro así, 4 en punto.
Le dije, Señor, te hubieras demorado 15 minutitos. No, estaba dormido tan rico, pero si me ha despertado a las 4 porque quieres que me levante a orar. Y me desperté, me fui a orar y estuve orando ahí un rato, ¿no? Y después ya regresé, dormí un par de horitas más y todo. Y yo le decía, Señor, cuando tú quieres que la gente ore, yo me levanto a orar, pero me aburre estar repitiendo la misma oración de toda la vida. Y Señor, y te pido por mis hijos, te pido por mis nietos, te pido por mi esposa, te pido por mi hermana, te pido... O sea, ya llega un momento, entonces, ¿qué hago? Comienzo a cantar, ¿no? Y me olvido de las peticiones. Arranco mis oraciones diciendo, Señor, tú ya sabes, ¿no? Ya conoces la lista, ahí está por si acaso, si la quieres, está en la computadora, la puedes chequear, pero quiero cantarte. ¿Y saben qué busco? Canciones que exaltan a Dios y no canciones que exaltan al hombre. Hay muchas canciones que exaltan al hombre. Y no nos damos cuenta porque son bonitas. Y porque sí ayudan. De todas maneras ayudan, ¿no? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Wow! Te has cantado a ti mismo. ¿Sí o no? Te has cantado a ti mismo. He decidido seguir a Cristo. ¿No? Y no nos damos cuenta. Y buscar canciones que exaltan a Dios. Que exaltan su nombre. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hace? Y entonces mis oraciones se alargan. Porque ya no estoy repitiendo las mismas oraciones de siempre. Y mi corazón se involucra. Seguimos. 146. ¿A quién? Clamar a Dios. ¿A quién? A ti clamé. Sálvame y guardaré tus testimonios. Cuando has agotado todos tus recursos humanos y te das cuenta que solo Dios puede ayudarte, reconoces que solo Él puede obrar imposibles. Y es ahí cuando tu oración se enfoca en Él, no en ti. Cuando tu oración se enfoca en Él. Miren esto, Gracias, Señor, porque este día tengo salud, tu oración está enfocada en ti. Señor, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por... O sea, todo está alrededor de ti. La oración que se enfoca en Él es la oración que dice, gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque cuidaste de mi familia y me has cuidado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias. Esas son las oraciones que se enfocan en Él, ¿no? Tercero, Salmo 147, 119, versículo 147. Clamar a Dios ¿cuándo? Hemos visto cómo, hemos visto a quién, y ahora vemos cuándo. Y aquí va a caer. Me anticipé al alba y clamé, y esperé en tu palabra. Me anticipé al alba y clamé. La traducción en lenguaje actual dice, muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, porque confío en tu palabra. Estamos demasiado ocupados y estamos demasiado cansados, ¿no? Pero aún así nos levantamos para trabajar, nos levantamos para cocinar, nos levantamos para ducharnos, pero pocos son capaces de levantarse para orar. Un amigo decía, nunca salgas de casa sin haber entregado el día a las manos del Señor. Cuando entendemos la importancia y la urgencia de orar, entonces somos capaces de robarle unos minutos al sueño. Y hay un cuadro que les preparé. Oración matutina temprana. Cada minuto que le robas al sueño
se convierta en presencia de Dios en tu vida. ¿Tenemos que irnos de viaje? Mi avión sale a las 9. Tengo que estar en el aeropuerto a las 7 o a las 6:30. Tengo que viajar, verdad, tengo que a las 4. Tengo que estar a las 4 y con mis papeles, con mi pasaporte, con todo, porque si no, entonces, y me levanto. Y yo me levanto. ¿Por qué? Porque viajar es importante. Acuéstese media hora antes y róbele media hora antes al sueño. Empiece el día de rodillas. Ustedes no saben el cambio que eso va a producir en su vida. Empiece el día con el Señor. Agárrese del Señor antes de salir a la calle. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo tenía la costumbre de subirlos a mis hombros, ¿no? Y yo caminaba por mis hijos por la calle. Entonces lo tenía a Jancito, a Maki, los tenía encima, ¿no? A uno, claro, ¿no? Uno a la vez. Les agarraba los pies para que no se caigan, obviamente, ¿no? Entonces estaban súper seguros, los tenía bien agarrados, pero yo me movía. Y ellos que estaban atrás se iban y lo que hacían era agarrarse de mi pelo. Y se agarraban del pelo para no moverse. Y yo les decía, cuidado que te caes, ¿no? Y ellos se agarraban de mi pelo, ¿no? Y siempre vi eso como la imagen de cómo debemos estar con el Señor. Dios te tiene agarrado de los pies, no te vas a caer nunca. Pero cuando se mueve, cuando las circunstancias se muevan, agárrate de los pelos del Señor, ¿no? ¿Y sabes qué? Hazlo temprano en la mañana. Porque sales cubierto de su gracia. Siguiente punto. ¿Cuánto tiempo? Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La traducción en lenguaje actual dice, me paso la noche meditando en tu palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tus promesas. Y esto es una vigilia. Cuando Jesús dice que tuvo un día muy activo, muy activo, y al día siguiente lo esperaba la gente otra vez, y no tenía tiempo para orar, Jesús decidió irse al monte a orar, y dice la palabra, pasó la noche orando. Algunos de ustedes dirán, oh, imagínate, eso es imposible. Jesús lo hizo. Y si algún día están pasando momentos de muchísima angustia, estoy seguro que se les va a quitar el sueño. Y ahí sí, vamos a pasar la noche en vela, orando. Entonces no les digo que lo hagan todos los días, pero alguna vez sería bueno decir, Señor, así como ayuno, mi cuerpo ayuno, dejo de comer un día para buscar al Señor en oración, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, paso en ayuno buscando la presencia de Dios, alguna vez hágalo. Alguna vez quédese despierto, orando y dice, meditando en su palabra. No solamente despierto, viendo Netflix. Esa no es la idea. Es orando, buscando a Dios en su palabra. Y por último, el quinto punto. ¿Y qué pidió? Miren, la oración es impactante. El Salmo 119, versículo 149. Oye mi voz, y conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame. Esas tres cosas me llaman la atención. Porque no pidió nada para él. No estuvo clamando para un nuevo trabajo. No estuvo clamando para una nueva casa, un auto. Su clamor era, Señor, oye mis oraciones. Ten misericordia de mí. Y tráeme vida. Tráeme vida. Lo he dicho antes, ¿no? Hay tres tipos de vida, ¿no? Hay la vida biológica, cuando naces. Hay la vida eterna,
cuando Cristo viene a tu corazón y te proyectas, ya es la vida de plenitud. Cuando tú dices, soy feliz, me siento bien, tengo vida, me levanto y canto, me levanto y estoy con el corazón alegre. Ore a Dios así. Señor, trae vida a mi vida. Estoy aburrido de levantarme, preparar el desayuno, me voy a trabajar. Hágalo, pero con vida que el Señor puede dar, porque Jesucristo no ha venido ni a matar, ni a destruir, ni a hurtar, sino a traer vida y traerla en abundancia. Y que los creyentes deberíamos ser así. Los creyentes deberíamos ir por el mundo dando vida. Dando vida, que la gente te vea y diga, antipático, todo el día se ríe, ¿no? Que la gente te mire y diga, con tantos problemas y este está cantando. Que la gente reconozca que tienes vida. Ora eso. Eso es clamar a Dios. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto se demora? ¿Toda una noche? ¿Qué pides? Ahora el texto del Salmo que estamos estudiando te dice algo interesante. El hecho de clamar a Dios no te exonera de la gente mala. En el versículo 150 dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. O sea, el hecho de que tú clames a Dios no te exonera de encontrarte con gente mala. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cómo se enfrentan esas situaciones? Cuando tú estás clamando a Dios y que aparece gente mala en tu camino, ¿sabes cuál es la solución? El versículo siguiente. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y me encanta el cuadro que les he puesto ahí. Jesús protegiendo a su oveja. Los lobos están atrás. Y Jesús recibe todos los arañazos, todas las mordidas. Entonces cuando tú clamas a Dios, Él te cuida. Él te cuida. Terminamos con el último versículo, el versículo 152. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. La palabra ahí que aparece como testimonios también se puede traducir como palabra, se puede traducir como promesa, estatutos, ¿no? Y entonces lo que está diciendo el salmista cuando él dice, para siempre tú los estableciste, nos está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras no pasarán? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie ha visto. ¿Qué promesas no pasarán? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Qué promesas no pasarán? Yo estaré contigo hasta el último día. Y todas esas promesas están ahí. ¿Para quién? Para el que clama. Para el que clama. Para el que ora de corazón. Para el que se enfoca en Dios. Para el que está dispuesto a despertarse más temprano para orar. El que está dispuesto hasta pasar una noche orando y meditando en la palabra. El que está dispuesto a pedirle al Señor, vivifícame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, escucha mis oraciones. Para esa gente, para ellos los que claman a Dios, es que esas promesas son reales. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra. Eres bueno, nos has hablado. La gloria es tuya siempre, Señor. Tu palabra nos habla de tantas maneras. Te bendigo por ello en Cristo.